Bien, vamos a continuar esta noche con la exposición de la palabra de Dios y la serie que hemos iniciado del Evangelio de Juan. Nos encontramos en Juan capítulo 1 y esta noche vamos a estar exponiendo el versículo 4 y 5. Amén, así que vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 5. Amén. Leamos. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vamos a hacer una pausa y vamos a pedir la dirección de Dios nuevamente. Amén. Padre bueno, Padre santo, ahora te pedimos, Señor, en este tiempo, que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo en sabiduría santa, en sabiduría espiritual, en discernimiento, a la hora de leer tu palabra y a la hora de entenderla, a la hora de explicarla, Señor, a la hora, Señor, de predicarla. Tanto a mí, Señor, como el predicador y que lleva tu mensaje, como para aquellos que van a oír, Señor, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes que tú nos has dado para pensar, para aquilatar, para poder bajar a nuestra mente, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas dirigiendo, Señor, tu palabra de principio a fin y que ella haga el trabajo y la obra en nuestros corazones por el motivo por el cual tú la envías a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaremos viendo la vida y la luz propia, vida y luz propia del Verbo divino. Vayamos al texto, al verso 4, y comencemos a examinar lo que Juan nos va a continuar diciendo esta noche. El versículo 4 dice que en Él, y está haciendo referencia al Verbo, acuérdense, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Bien, qué increíble declaración. Recuerden, Juan expone, está defendiendo quién es Cristo de forma positiva, no de forma negativa, ¿verdad? Las herejías de aquellos tiempos, de aquellos momentos. ¿Sobre qué? Sobre la divinidad de Jesús, de que Él era Dios. Y va argumento tras argumento. Él ya empieza de una manera demoledora, diciendo que en el principio, en los orígenes, cuando nada existía, el Verbo estaba. Y Él dice que el Verbo estaba con Dios, enseñándonos y llevándonos a ver que ese Verbo era diferente de Dios, que era una persona distinta, mas sin embargo concluye diciendo que ese Verbo era Dios. Luego repite que aquel Verbo se encontraba en el principio con Dios para recalcarnos que el Verbo, que es Dios, no es el mismo que Dios, pero sí lo es en esencia, como hemos visto, hablando de la Trinidad. El Hijo estaba junto al Padre. Continuamos viendo la semana pasada de que todas las cosas fueron creadas por ese Verbo. Y vimos que aquel que lo creó todo está exento de la creación. Pues si Él lo creó todo, el todo implica todas las cosas creadas. Eso lo excluye a Él de ser creado. Entonces Él es eterno. ¿Cierto? Y Él, el Verbo, que es el Hijo de Dios, que es Cristo, creó todas las cosas. ¿Quién es el creador? Jesucristo. Y vimos que Él sustenta todas las cosas hasta hoy con el poder de su palabra. Pero ahora el versículo 4 nos dice, hablando del Verbo, que en Él estaba la vida. ¡Qué declaración! Juan continúa sorprendiéndonos con declaraciones contundentes, con el mismo punto nuevamente de demostrar la divinidad, pero de diferentes áreas, complementando la idea que ya nos viene diciendo sobre Jesús, de que Él es Dios. Se nos dice en este texto que la vida estaba en Él, lo que es una muestra más de su divinidad, ya que solo Dios tiene vida en sí mismo.
¿cierto? Solamente Dios puede tener vida en sí mismo. Todos los demás, la vida de los demás deriva de Dios, del dador de la vida. Y dice que en Él estaba la vida. Nadie sino Él es vida y tiene vida real, solamente Dios. Por lo tanto, ¿qué significa que la vida estaba en Él, en el Verbo? ¿Qué quiere decir Juan? ¿O qué puede significar para nosotros, para los que escucharon en principio? Que tiene vida en sí mismo, como he repetido. Luego Él es Dios, porque solo Dios tiene vida en sí mismo. Todos recibimos la vida y el aliento de vida y existimos porque todas las cosas subsisten y existen gracias a que el Verbo sostiene todas las cosas. Y vimos tanto visibles e invisibles y lo vimos todo. Él tiene vida en sí mismo, Él es Dios. Él no depende de nada, es lo que trata de decir Juan. No depende de nada ni depende de nadie, el Verbo, para existir y para tener vida propia. Él vive porque tiene propia vida en sí mismo. Y esto ocurre porque el Verbo es la fuente misma de la vida. El Verbo es la misma fuente de la vida. Cristo no tiene un poco de vida, sino que Él es la vida. Y en Él estaba la vida. Y de Él tenemos todos la vida. Posteriormente, a lo largo del Evangelio, si nosotros avanzamos y seguimos leyendo, los que hayan leído se habrán encontrado con esto que yo les voy a decir. Cristo declara más adelante que el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo puede ser el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? Hablando de la vida espiritual y de la abundancia de esa vida, de la fortaleza, porque serán como corrientes, ríos, ¿verdad?, de agua viva. A menos que Él sea la vida, contenga vida, Él no puede decir una declaración tan contundente. Es más, dijo una mayor todavía, o más contundente: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y ahí dijo: yo soy la vida. Es que yo no contengo vida, sino que yo soy la vida. A mí no me da la vida algún otro ser, sino que yo existo en sí mismo. Esto es lo que se lo ha llamado en teología, se le ha dado un nombre a esta enseñanza, a este carácter o atributo de Cristo o de Dios, que es que tiene vida en sí mismo y no depende de nada ni de nadie, ¿verdad? Eso se llama la aceidad de Dios. Aceidad. ¿Qué quiere decir aceidad? Que Él existe por sí mismo, no depende de nada ni de nadie. Estos bombillos, estas luces que tenemos aquí, ¿verdad?, dependen de ¿qué? De la electricidad que nos llega a nosotros a través de las instalaciones de los cables alrededor de la casa, ¿cierto? Pero la electricidad en la casa depende de ¿qué o de quién? De la exactamente, de una empresa que se encarga de que la ciudad esté debidamente iluminada y debidamente, como quien dice, contenga, ¿no? Que esté abastecida de electricidad. Y por ese motivo nosotros tenemos luz. El Verbo, quien dice que si crees en Él corren ríos de agua viva y que Él es la vida, tiene vida en sí mismo de forma abundante y rebosante, porque Él es la vida misma. De hecho, todo lo que está separado de Él es la muerte. Ahora, ¿qué podríamos ver o qué podríamos considerar de la declaración de que Él es la vida? O de que en Él estaba la vida y que Él da la vida, ¿verdad? Puede significar, y por supuesto que tiene que ver de una forma material. Es decir, que el texto nos puede enseñar que de Él deriva toda la vida, de quien sea y de cualquier criatura. Sin embargo, no es su intención primaria. No está hablando de una vida exterior o de una vida física. Sin embargo, es cierto que dependemos de Él físicamente. Sin embargo, el punto central en realidad es vida espiritual.
Es decir, que en la mente de Juan está decir que en Cristo se encuentra la vida eterna, la vida espiritual, la verdadera vida está en el Verbo. El Verbo que existía desde la eternidad, el Verbo que estaba con Dios, el Verbo que creó todas las cosas, Él es la vida. Él es la vida. Luego debemos decir que aquel que tiene vida en sí mismo es aquel que ha dado vida entonces a todas las cosas y que sostiene todas las cosas, según el autor de Hebreos en el capítulo 1 y versículo 3, que lo vimos la semana pasada. Continúa diciendo que, y la vida, dice el versículo 4, era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. El mundo, hermanos, escúcheme bien, andaba en máximas tinieblas antes de la venida del Mesías y aún durante el tiempo del Mesías. La vida, que también es llamado Cristo, que es el Mesías, que es decir, el Salvador, era y es quien venía a alumbrar como luz en medio de toda la oscuridad que gobernaba el mundo. Él iba a venir como luz a alumbrar a un mundo sumergido en oscuridad, máxima oscuridad. Sin importar el área de la que nosotros podamos hablar, el lugar, el mundo estaba sumergido en una vastísima oscuridad. Por ejemplo, estaba lleno de un politeísmo y de un pensamiento pagano lleno de falsos dioses. Hoy tenemos todavía falsos dioses, pero es que en aquella época teníamos más dioses, hermanos. Muchos más. Hoy tenemos Alá, más famoso, ¿no? Porque en cierta manera las otras religiones o sectas que se derivan del cristianismo, como mormones, testigos de Jehová, católicos, adventistas, en cierto sentido no es que sea el mismo Dios, pero hablamos de una área cristiana, ¿no? O de pensamiento que se acerca al cristianismo. Pero luego hablamos directamente de otro Dios cuando pensamos en Alá, en el Islam, de Brahma en el hinduismo. Brahma lo es todo, él es el Dios de los hindúes. Y ahora mismo ya se me escapa, no hay muchos dioses. Dioses que a día de hoy se alaben o se adoren. A Satanás mismo podría ser. Hay mucho culto satánico. Pero hermano, en aquella época, antes de Cristo y en el tiempo de Cristo, los dioses griegos, ¿cuántos creen que eran? Había un panteón de dioses, es decir, para elegir cuál te parecía mejor, cuál te caía mejor, cuál era más simpático, cuál no. A mí me gustan hombres, yo quiero seguir a Apolo, a mí me gusta Afrodita, yo voy a seguir a Afrodita, Atenea, que es la acá, que la. Hermano, una infinidad de dioses griegos que se habían inventado la cultura griega. Y recuerden que cuando Cristo vino, ustedes deben de recordar que el pueblo hebreo, el pueblo judío, Israel, estaba subyugado por Roma, ¿cierto? Roma gobernaba, de ahí que los romanos crucificaron a Jesús, ¿se acuerdan? Sin embargo, Roma gobernaba desde relativamente poco tiempo, si no recuerdo, desde el 63 a.C., que fue cuando el general Pompeyo conquistó Palestina y empezó el gobierno de Roma. Antes de gobernar Roma en el territorio de Palestina, de Israel, ¿quién gobernaba? ¿Cuál era el imperio que gobernaba? El imperio griego, antes del imperio romano. ¿Cuál era el caudillo y el gran conquistador de Grecia? Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno tuvo su imperio, y aun cuando murió después y el imperio se disolvió en 4 partes, principalmente luego quedaron 2 bien fuertes, que era el reino de los Ptolomeos y el reino de los... eran los Ptolomeos por un lado, y ahora se me ha ido de la mente, luego si lo recuerdo se lo voy a decir, el otro, que eran 4 generales y se dividieron, los Seleucos, el reino de los Seleucos y el reino de los Ptolomeos. Y durante esa época, hermanos, los griegos dejaron implantado en la mente de las personas, tanto judías como no judías, ¿no? En la mente, en la sociedad, los pensamientos de los dioses griegos. De tal manera que cuando llegan los romanos y toman el imperio griego, lo asaltan, lo vencen, y entonces ahora reina el imperio de Roma, se dice que Roma gobernó militarmente y de forma política el imperio.
pero los pensamientos griegos que venían anteriores a Roma continuaron con los romanos. Es decir, que los griegos de alguna manera siguieron prevaleciendo, aunque perdieron la guerra, vencieron en el sistema de pensamiento. Inculcaron en los romanos su forma de pensar y sus dioses. Por ese motivo, había mucho paganismo, una cantidad de dioses falsos innumerables. Pero es que eso con los griegos. Pero, ¿y en Egipto qué? Osiris, Isis, Ra, Tatatán. Otra línea de dioses. Dioses por todas partes. Falsos dioses, hermanos. Falsos dioses. Luego había una inmoralidad rampante. Tanto que aún los fariseos y los escribas, que eran los que se suponían tenían el peso de enseñar al pueblo lo que era el camino justo, recto y santo, para Cristo, ¿qué eran ellos? Hipócritas. ¿Qué eran para Cristo los fariseos? Sepulcro blanqueado, que por fuera estaban muy limpios y muy lindos, pero por dentro estaban podridos y olían mal. O sea, que si esa era la situación religiosa de los que seguían fielmente la ley y la palabra de Dios, ¿cómo estaba el resto, hermano? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando, lo que estoy repasando, es cómo se encontraba en tinieblas el momento en que Cristo viene, cómo se encontraba el mundo en tinieblas. En una tiniebla densa, densa oscuridad. Ladrones, asesinos, había por doquier, hermano, más que ahora. Violaciones, opresión, corrupción de gobiernos, por supuesto, eso siempre lo había. Habían prostíbulos de 1000 prostitutas, 500, 700, por todas partes. Era una sociedad libertina, totalmente dejada a las pasiones de la carne pecaminosa. Entonces dice que la vida era la luz de los hombres, dice Juan. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, la palabra encarnada, venía a este mundo a traer pureza de corazón, a limpiar y a expiar los pecados de los hombres, pero también, no solamente a limpiar y a purificar los corazones de los hombres, sí, vino a eso, pero también vino a establecer una ética moral muy elevada, más elevada, santa, para el pueblo de Dios y para cuantos quieran imitarla. De ahí que Cristo le dice a todos sus discípulos que nosotros debemos ser, ¿qué cosa? Yo lo he repetido ya en varias ocasiones en estudios que hemos tenido: sal y luz. Pero ¿cómo somos sal y somos luz? Viviendo una vida de bienaventuranza, pobre en espíritu, humildes, mansos, con hambre y sed de justicia, rectos, pacificadores, de limpio corazón. Cristo, quien era la luz, vino al mundo, dice, a ser la luz de los hombres. Él viene, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo, como el Verbo de Dios, actúa como una lámpara, hermanos. Cristo actúa como una lámpara para todo hombre, ya sea cristiano o no cristiano. Porque cuando nosotros, realmente cuando nosotros le vamos a dar un consejo a una persona que no es creyente, que está a punto de tomar una decisión, primero mala para su propia vida y segundo pecaminosa, o vamos a ponerlo al revés, primero pecaminosa, que es lo más importante, y segundo mala para su vida, y nosotros le vamos a dar un consejo o nos pide un consejo. Y vamos a imaginar que usted es sabio y le va a dar un consejo bueno, santo y bíblico. En ese momento, la luz de Cristo, la palabra de Dios, no está iluminando la mente de esa persona, guiándolo. No está actuando como una lámpara en la persona que estaba a punto de tomar una mala decisión, una mala acción. Usted no ha sido un canalizador de Cristo, de Dios, para iluminar la mente de esa persona. Lo ha sido. Él ha recibido luz a través de su consejo. De igual manera, Cristo vino a ser luz de los hombres, de todo hombre, creyente o no creyente, en algún sentido. Evidentemente, mucho más a los creyentes, ¿no? Pero también a los que no eran creyentes.
Mira lo que dice el Salmo 119, no hace falta que lo busques, solo un versículo, yo te lo voy a leer. Mira lo que dice el versículo 105, respecto a Él, a Dios, como luz, como lámpara que alumbra. El 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y ya hemos dejado claro lo que significa el verbo. En griego era el logos, y el logos significa la palabra. Acuérdense, Cristo es la palabra eterna de Dios, el logos de Dios. Y aquí dice que lámpara y luz a mi camino es tu palabra. Claro, porque nosotros al ver la palabra de Dios somos iluminados por el camino correcto, por la senda verdadera. Así que es de esa manera como la luz, o mejor dicho, la vida, era la luz de los hombres. Era luz para los hombres. Pero llegamos a la parte triste de esta noche, hermano. Llegamos a la reacción. Llegamos a lo que ocurre. Llegamos al problema. Mira lo que dice el verso 5. Léelo conmigo ahí en tu mente. Y la luz, acuérdense de esa luz que ahora, que esa luz de los hombres, brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Algunos dicen, en su Biblia puede decir, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo voy a explicar. Pero vamos por partes. Dice, y la luz brilla en las tinieblas. ¿Qué significa? ¿Qué son o quiénes son las tinieblas para que Cristo diga la luz brilla en las tinieblas? Por tinieblas se quiere decir lo siguiente. En medio del error, del paganismo, de la idolatría, del odio, de la mentira, de la maldad, la opresión, la iniquidad, la depravación del hombre, en medio de una ciudad libertina o de un mundo libertino al que iba a venir Cristo, el Verbo alumbra con la verdad, con la santidad, con la justicia, misericordia y con la gracia. Porque dice que la luz brilla en las tinieblas. ¿Cómo brilla? Brilla trayendo la verdad. Brilla trayendo la santidad. Brilla trayendo justicia en un mundo de injusticia. Brilla trayendo salvación en un mundo sumergido en la muerte. ¿Correcto? Es bueno que recordemos que más adelante, otra vez, Jesús declara de forma contundente que Él es la luz del mundo. Vamos a leerlo en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, verso 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Él es la luz que brilla en las tinieblas, en medio del pecado, de la maldad, de la iniquidad, sobre todo en medio de la muerte espiritual en la que nosotros andábamos en otro tiempo o quizás anda todavía hoy. Dice que Él es la luz, pero Él es también la vida que alumbra en medio de tu corazón tenebroso, oscuro. Por lo tanto, el único que tiene vida y la única luz verdadera es el único que nos puede traer luz realmente a nosotros. Él es quien venía y vino a alumbrar a las mentes y a los corazones de los hombres de este mundo. Alumbrar mentes entenebrecidas y corazones endurecidos. Al menos es lo que dice la palabra de Dios. En Efesios, vamos a la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 18. Efesios 4, versículo 18. Cristo, el Verbo, la palabra de Dios, la salvación, el Evangelio de Dios, la luz, venía a alumbrar mentes que estaban entenebrecidas y corazones endurecidos.
Mira lo que dice entonces Efesios 4:18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pero vamos a leer en el contexto para que lo entendamos mejor. Desde el 17 dice Pablo: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Los gentiles son las personas que no tienen salvación para Pablo. Ya vimos que gentiles significa fuera de pacto, aquellos que no son creyentes. Y Pablo dice: no andéis como los gentiles, que tienen una mente vana, una vana mente. ¿Y qué más dice de ellos? Entenebrecidos en su entendimiento. Tienen un entendimiento oscuro, en tinieblas, que están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Ignoran. ¿Qué es lo que ignoran? Ignoran a la luz, ignoran a la vida, hermanos. Porque aquí hay una pregunta importante: ¿qué ignoran? Ignoran quién es Cristo, ignoran el Evangelio, ignoran la luz. De ahí que vamos a ver la parte final cuando dice: y las tinieblas no la comprendieron. Es más acertado esa traducción: no la comprendieron, que la que ustedes tienen de prevalecer. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron, no conocieron, ni vieron en él la luz de la vida. No supieron verlo. Y continúa diciendo en Efesios: por la dureza de su corazón. Así que Cristo, el Verbo, viene como luz en medio de las tinieblas, en medio de mentes entenebrecidas. ¿Cómo están las mentes en el mundo? Pregunto, lo acabamos de ver. Tienen una mente entenebrecida, en oscuridad y en mentira. Todos nuestros familiares que quizás no conocen a Cristo no están ahí porque ellos están cegados, tienen una mente entenebrecida. Y nosotros debemos de orar y pedir y clamar al Señor para que los salve, para que les abra el entendimiento a la palabra, al evangelio, a la luz, a la belleza de Cristo, y que vean que Cristo es la única luz, la única verdad, la única salvación y la única vida que ellos pueden encontrar. Pero no solo tienen la mente entenebrecida, sino que también tienen el corazón duro. De ahí que en Ezequiel, en el profeta, se profetiza que el pacto nuevo, renovado que vendría, que es en el que estamos nosotros, dentro de ese pacto, algo que haría Dios era sacar el corazón de piedra, dice el profeta, y que Dios nos daría un corazón de carne. En este contexto, normalmente carne puede significar pecado y cosas así, pero en este contexto no lo es. En este contexto significa sensibilidad. Te saco un corazón de piedra duro y te pongo uno de carne para que lata, para que sienta, para que entiendas. Una nueva obra de parte de Dios. Eso es lo que viene a ser la luz que brilla en las tinieblas. Continuemos. Unos que estaban bajo ese dominio con mentes entenebrecidas y corazones duros, vamos a considerarlos un segundo o unos minutos, por favor. Son los fariseos, los saduceos y los escribas, y gran parte del pueblo judío. Continuamos con las mentes entenebrecidas y con los corazones duros. Hermanos, los fariseos, los saduceos, los escribas y el pueblo en general andaban en tinieblas. Pero especialmente hablando de los escribas y los fariseos, ellos se creían luz, sin embargo, eran tinieblas. Se creían que veían, pero Cristo dijo que eran ciegos. Pensaban que eran santos, mas eran los peores pecadores. Se creían hijos de Dios por ser descendientes de Abraham, pero Jesús les dijo que eran hijos del diablo. Así es como Israel andaba en tinieblas, pues si sus maestros son hijos del diablo, ¿qué se espera de la gente? Hermano, sus maestros ni siquiera sabían, sus maestros andaban tan en tinieblas que ni siquiera sabían que tenían que nacer de nuevo para ir al cielo. En Juan capítulo 3 vamos a llegar, no sé cuándo, pero vamos a llegar allí y vamos a ver cómo Cristo tiene una conversación, ¿con quién? Con Nicodemo. Algo que ya hemos comentado en alguna otra ocasión.
hablando del nuevo nacimiento. Y que Cristo le dice a Nicodemo, que dice la Escritura, era uno de los principales entre los fariseos. Es decir, que Nicodemo era un principal en Israel, un maestro, un hombre prominente, alguien que tenía un cargo de maestro en Israel. Un maestro de maestros. Y Jesucristo le dice al maestro de maestros, Nicodemo, le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, si no, no verás el reino de los cielos. Y yo te digo a ti ahora, te es necesario nacer de nuevo, si no, no verás el reino de los cielos. Eso es indiscutible, no hay opción. Todos debemos nacer de nuevo, si no, no veremos el reino de los cielos. Ahora bien, Nicodemo empieza a preguntarle: ¿pero cómo se hace eso? Tengo que entrar al vientre de nuevo de mi madre, ¿cómo voy a hacer eso y volver a salir? Cristo le explica que es de una forma espiritual y que viene de parte del Espíritu Santo. Y vuelve y pregunta: ¿pero cómo? Y le vuelve y le dice el Señor Jesucristo lo siguiente: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús? Bueno, primero le está diciendo: esto es el colmo, tú siendo maestro deberías de saberlo. Pero sobre todo también le está diciendo: tú eres el maestro en el cual espiritualmente se apoya el pueblo. El pueblo viene aquí en busca de alimento espiritual, de sabiduría, de guía para la vida eterna, de luz espiritual. ¿Y tú no sabes lo más esencial de la religión? Que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Hermano, es increíble las tinieblas que tenía el pueblo de Israel. ¿Lo vemos? ¿Vemos esas tinieblas? ¿Se perciben las tinieblas o no se perciben? Si los líderes de una iglesia, si el pastor de una iglesia no conoce a Cristo, no conoce a Dios, no conoce el Evangelio, ¿qué se espera de las ovejas? ¿Cierto? ¿Qué se espera? Así andaban en tinieblas el pueblo. Pero nosotros, la iglesia, ahí se ve, conoce y sabe que si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de Dios. Sigamos. Y las tinieblas, continuamos el verso 5, no la comprendieron. ¿Qué no comprendieron? La luz que brilla en las tinieblas. En sus versiones dicen: no prevalecieron contra él. Quizás como tratando de decir, quizás no, lo que está tratando de decir la versión Reina Valera es lo siguiente: que las tinieblas no vencieron a la luz. Eso es lo que está tratando de decir. Y eso es cierto. Aun cuando Cristo fue crucificado y murió, Cristo estaba aceptándole como dice, una hacha o un asta en el corazón de Satanás y a la muerte. Estaba venciendo a la muerte con la muerte. La victoria más grande jamás contada fue en la cruz. Y fue Cristo quien la tuvo. El conquistador más grande. Por lo tanto es cierto, y lo que podemos leer y deducir de lo que la Reina Valera dice, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Es decir, hubo una oposición, pero venció la luz, no venció las tinieblas. Sin embargo, déjenme decirle que la traducción de la Biblia de las Américas, que es la que yo utilizo, se acerca más a las palabras y a las frases originales que se escribieron en griego. ¿Ok? Ustedes deben saber que la Biblia se escribió en griego, el Nuevo Testamento. El Antiguo se escribió en hebreo y partes de arameo. Esa es la constitución de la Biblia. ¿Ok? Entonces, yo observando un poco el pasaje y viendo ese versículo, corresponde mejor la palabra no la comprendieron, esta traducción. Ya hemos visto lo que podría significar la traducción que ustedes tienen en sus manos. Sin embargo, vamos a considerar esta, porque encaja más. Mente entenebrecida, corazones endurecidos, no le conocieron, le ignoraron, no entendieron quién era la luz y la vida. La vida andó a través de ellos, se paseó por sus calles, dormía en sus posadas y no lo identificaron, no lo supieron ver. Corresponde mucho porque, por ejemplo, lean conmigo el versículo 9 y 10. Mira lo que dice: existía la luz, el versículo 9, verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y fíjate lo que significa el alumbrar a todo hombre, o lo que dice después:
el mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Y ahora escucha lo que dice. ¿Y el mundo qué? No le conoció. Encaja perfectamente con no lo comprendieron. Luego que además que el original usa más la frase comprender. Y también hay otra palabra que iba a dejar fuera, pero les voy a decir lo que pudiera significar el original. Encaja mejor, como decimos, que no la comprendieron, pero también se pudiera interpretar y podemos tener un mayor concepto de riqueza en nuestra mente, entender lo siguiente. Esa palabra también significa no la poseyeron o no la hicieron suya. O sea, entre varias variantes, lo que nosotros no sabemos es que el griego tiene distintos significados. Cuando uno dice una palabra en griego no es como nosotros. Nosotros decimos amor y no hay más, amor. Pero los griegos tienen 4 tipos de palabras para decir amor. 4 diferentes para hablar de amor. ¿Lo ven? Entonces, como ejemplo, no sé si ahorita recuerdo las 4, pero tenemos ágape, amor eros, amor filial, distintas formas de amor para expresar el tipo de amor. Nosotros decimos yo amo a mi madre y yo digo yo amo a mi esposa. Y ahí yo tengo que entender que es un amor distinto, ¿verdad? Pero ellos usan diferentes palabras para decir ambas cosas. De la misma manera aquí, cuando se usa esta palabra para hacer esta traducción, significan prevalecer, pero ese es de los últimos significados. Significa más comprender y significa poseer o hacer suyo o tomar como con contundencia también. Lo que está tratando de decir también es que no la hicieron suya, pero ¿por qué motivo? Por eso lo estoy sacando a colación, porque no la comprendieron. Si la hubieran comprendido, si hubieran sabido quién era, lo hubieran hecho suyo, lo hubieran tomado, hubieran dicho yo quiero esa luz, yo quiero esa vida, pues es la vida eterna, es la luz del mundo, es la luz de mi alma, la que me da salvación. Las tinieblas no comprendieron la luz. Esa es la condición terrible del mundo y aún del pueblo que se suponía, el pueblo hebreo, debía de conocer la luz. Se suponía, debían ser portadores de la luz, pues a ellos se les había confiado la palabra y todas las promesas, pero andaban en tinieblas. De ahí entonces que se dice de ellos, juntamente con el resto del mundo, el mundo romano, en ese momento, y todo su pensamiento griego, como ya les expliqué, que ellos no comprendieron a la luz, en mayúscula, que era Cristo. Esto quiere decir que no conocieron que Jesús era el Verbo de Dios. Era la vida y que era la luz que brilla en nuestras mentes y corazones entenebrecidos para que dejen de estar entenebrecidos y endurecidos. Y que Él de esa forma nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Ese es el trabajo que hace la luz que brilla. Los romanos no lo supieron identificar. No lo supieron identificar los judíos, el pueblo, pero tampoco los romanos. ¿Se acuerdan de Pilatos? Ante quien fue juzgado Jesús, Pilato, que sale, no sé por qué sale extrañamente calvo siempre, ¿no? En todas las películas, ¿no? Yo no sé si algún historiador dijo que era calvo, yo ahorita estoy cayendo en la cuenta, no lo sé. Pero el calvo de la película, ¿se acuerdan? Estuvo tan cerca de él, ¿cierto? Habló con él, estaba ahí. Y no supo ver en él la luz y sobre todo la verdad. Cuando él le preguntó, ¿qué es la verdad? Cuando Pilato preguntó qué es la verdad, no se imaginaba que estaba enfrente de la verdad misma, de la única, la más valiosa, la exclusiva verdad. No supo identificar, no lo conoció, nuevamente no lo comprendió, que el que tenía enfrente ahí era la verdad, era la luz que brilla en las tinieblas. Los judíos al final no creyeron en él. Los mismos que el domingo de Ramos gritaban Hosana al hijo de David, que viene en el nombre de Dios. ¿Se acuerdan? Domingo de Ramos. Hosana, Hosana. Que portaron los gajitos y ponían delante del burrito, ¿verdad? Que nunca había sido montado, más que era la primera vez por Cristo en ese momento.
¡Hosana, Hosana! Casi como un rey. Eran los mismos que el viernes estaban gritando: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Cinco días después de gritar Hosana al hijo de David, ¡crucifícale!, el pueblo judío no creyó en él. Nunca entendieron, no comprendieron quién era Jesús hasta después de su muerte, donde algunos de toda esa multitud realmente lo conoció y otros muchos jamás lo conocieron. Hermanos, a veces hasta los propios discípulos de Cristo no comprendían quién era Él. ¿Sabían eso? Vamos a Mateo, capítulo 8. El verso 24 al 27. Te va a sorprender esto. Léelo con atención en tu mente. Mira lo que dice. Capítulo 8, versículo 24 al 27. Dice: y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. En una ocasión en la que los discípulos estaban con Cristo en una barca, cruzando el mar de Galilea o el lago, y como acabamos de decir, se levanta ahí una tormenta. ¡Bum! Y Cristo estaba dormido. Fíjate. Ahora dice el versículo 25. Y llegándose a él, es decir, acercándose a Cristo, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Hermano, no vino calma, vino una gran calma. Como cuando a veces aquí estamos acá en Santa Cruz y llueve y trueno y centella y un viento que viene para acá, va para allá. No podemos ni caminar por la calle, y en la tarde no se mueve ni una hoja. ¿Cierto? Y uno dice: ¿cómo puede ser? Solo en Santa Cruz, Bolivia. Solo en Santa Cruz, Bolivia. Una tormenta terrible y ahora una gran bonanza. Ahora yo quiero que prestes muchísima atención a lo que los discípulos van a decir. Fíjate, versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¡wow, wow! O sea, quedaron anonadados, sorprendidos. Y mira lo que dicen ahora. ¿Qué dicen los discípulos, hermanos? Escucha. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sus discípulos, en un momento dado, dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que tenemos aquí, que aún los vientos y los mares le obedecen? Porque todavía aún no habían comprendido bien que Él era la luz y la vida de los hombres. Que Él era el Cristo, que Él era el eterno creador, que Él era Dios mismo encarnado en esa barca ahí con ellos. ¿Te imaginas? Dios ahí con ellos. ¿Quién domina la naturaleza si no es Dios? ¿Quién es este? Dijo. ¿Quién es este? Él es Dios mismo. Ahora, algunos finalmente lo conocieron, como dije, después de su muerte. ¿Quiénes conocieron realmente que Él era la luz? ¿Quiénes lo comprendieron como la vida? Y después de comprenderlo y entenderlo como la vida, hicieron lo siguiente. Ahí en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 11, dice: a los suyos vino, hablando del pueblo, ¿verdad?, de la nación, y los suyos no le recibieron. Pero el 12 dice: pero a todos los que le recibieron, dicho sea de paso, fueron los que le comprendieron, lo identificaron, los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quién cree en Él? A menos que sepan quién es Él. Y evidentemente esto ocurrió porque se produce un nuevo nacimiento en ellos. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Por qué creen? Porque ellos recibieron a Jesús.
porque dice el 13, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios los hizo nacer y ellos recibieron la luz y la vida que era Cristo. Pero, ¿quiénes? ¿O por qué unos sí y otros no? Bueno, su pueblo escogido, el pueblo escogido fue el que realmente, los que finalmente le conocieron. Pero los demás no comprendieron la luz que era Cristo, ni recibieron la vida que proviene y que está en Él. No entendieron al verbo de Dios y lo traicionaron y lo crucificaron. Es más, Judas, quien fue uno de sus discípulos, después de casi 3 años de andar con Él, viviendo, comiendo y durmiendo con Él, jamás lo conoció y por eso lo traicionó y lo vendió. ¿Quiénes lo conocieron? Su pueblo escogido. La Biblia enseña que aquellos que Dios escogió desde antes de que el mundo se fundara, ellos creerían en Él. Ellos oirían la voz del pastor, lo veremos más adelante, lo dice Juan también. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo voy predicando, yo voy hablando. Y las que son mis ovejas me identifican. Las que el Padre me ha dado a mí desde antes que ustedes existieran, porque fueron escogidas, me identifican y me siguen. Ellos fueron los que identificaron a Cristo como la luz, como la vida de los hombres. La luz espiritual que nos hace nacer de nuevo, que nos lleva a la vida eterna, que nos saca de un mundo pecaminoso y de una vida en oscuridad, de muerte, de condenación, y nos lleva a una vida de luz, de gracia, de amor, de riquezas en gloria. Todo por ser lo que es, fue vendido, fue traicionado, no fue comprendido, no fue conocido. Todo porque Él era la luz y la vida de los hombres. Es una pregunta. Sí. Fue todo porque Él era la luz y la vida de los hombres. ¿Y saben qué? Las tinieblas, a menos que Dios haga algo en ti, la tiniebla con frecuencia, generalmente, se va a esconder de la luz. Se va a esconder de la luz. Nadie quiere estar expuesto o hacer una fechoría delante de alguien que sabe que no miente. ¿Sí o no? ¿Por qué? No, porque este me va a ver. Este no miente. No puedo hacer lo que quiero hacer delante de este porque este me va a vender, dice. La tiniebla va a huir de la luz. En este caso la luz es esta persona que es veraz, ¿no? Que no miente. Nadie empieza a hablar improperio y cosas banales, pecaminosas, cuando delante de ellos hay alguien que habla cosas que son luz, santas, rectas, verdad. A nadie le agrada estar con alguien que obra justamente, rectamente, santamente, y que sin tener que decirle nada a la otra persona, su mera presencia le incomoda al otro porque dice, me deja en evidencia porque yo no soy así. Me hace quedar mal porque no seas tan recto, me haces quedar mal a mí. Por ejemplo, alguien que está trabajando, producciones, ¿no? Se me ocurre ahora mismo una ilustración. Alguien que está trabajando y que tiene que hacer, yo qué sé, cerrar 300 tapas de estas al día, ¿no? Pero resulta que hay alguien que está trabajando bastante bien, es cristiano, es honesto. Él no solo llega a las 300, sino que llega siempre 305, 306, siempre hace unas 5 o 6 más, todos los días. Y los demás, que casi nunca llegaban ni a 100, siempre se quedan en 80, en 90, ahora no solamente se están quedando en 80, 90, sino que ahora están enojados con el que sí está cumpliendo. Dicen, no hagas eso. ¿Qué pasa? Nos estás haciendo quedar mal a nosotros que no estamos trabajando como deberíamos. Siempre las tinieblas van a rechazar a la luz y estar en presencia de la luz. De ahí que Cristo siempre ha rechazado. Siempre, en alguna ocasión, cuando eran expuestos
huían de Él. A través de la cruz de Cristo, hermanos, Él estaba pasándonos su luz. Ya estoy terminando. A los que en otro tiempo andábamos en oscuridad, porque eso es lo que dice la palabra, su vida, a los que estábamos muertos, Él nos dio su vida a los que estábamos muertos. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en el momento en que nosotros ejercimos fe en su nombre, confianza en Él. En el momento en que nos arrepentimos de nuestro pecado con todo nuestro corazón y determinamos abandonar nuestros pecados, no solo arrepentirnos de ellos, sino abandonarlos, apartarnos de ellos, viviendo en Él. Dejando que la luz que es Cristo abunde en nuestra mente y en nuestro corazón. Abunde, que abunde, que abunde. A la luz de exponernos a su palabra. Para que alimente nuestra alma y corran, ¿qué? Ríos de agua viva. Te hago 2 preguntas para que medites. Ahora. ¿Tienes la luz del verbo? ¿Tú tienes la luz de este verbo que vino y alumbró a los hombres y que muchos no conocieron o no comprendieron? ¿Tienes la vida de Cristo? Si no la tienes, simplemente ven a Él. Ahora ha habido una exposición clara de quién es Él. Él es la luz, Él es la vida. En Él está la vida, Él es la fuente de toda vida. La fuente de toda luz. Y como ya he dicho reiteradas veces aquí, Él también dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Por tanto, si no tienes al verbo como tu luz o como tu vida, ven a Él. ¿Cómo? Te preguntas. Arrepintiéndote de tus pecados, confiando y depositando tu corazón solamente en Él. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verbo, aquella luz que venía al mundo, aquella vida de la cual todos recibimos vida, Señor, de los cuales todos, Señor, somos beneficiados. Aquella luz que alumbró en medio de la oscuridad y que ahora ha traído hasta el día de hoy, desde el día en que Él vino y se encarnó, hasta hoy, prevalece su luz en el mundo a través del poder del mensaje de tu evangelio, Dios. Padre, perdónanos cuando no hemos reconocido la luz de Cristo, cuando no la hemos hecho nuestra, cuando no hemos abundado en quererla y entenderla. Padre, yo te ruego que si hay algún corazón que aún anda en tiniebla, que aún anda endurecido, tú, Señor, lo cambies y le pongas un corazón de carne. Si hay mentes entenebrecidas, que tú le des nuevos pensamientos espirituales, que le abras el entendimiento, que le pongas ojos santos y espirituales para que puedan ver la belleza de Cristo, la excelencia, su luz, que Él es la vida de los hombres, y que puedan ver en Cristo la salvación de sus almas, el Señor de sus vidas, Padre. Padre, gracias por permitirnos, Señor, tener el tiempo de exponer tu palabra, de meditar en ella y de reflexionar sobre ella. Es bueno para nuestras almas, bueno para nuestro espíritu, para crecer, para madurar, para amarte más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.